Y si todo lo que has construido con tanto esfuerzo, tu trabajo, tus relaciones, la rutina aparentemente perfecta, de repente empezara a sentirse vacío, no de forma drástica, no de la noche a la mañana, sino gradualmente, como una luz que se apaga sin que puedas identificar el problema. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Esa extraña sensación de despertar por la mañana, mirar tu vida y darte cuenta de que, en teoría, todo está bien. Tienes lo que muchos sueñan con tener, y sin embargo, hay un silencio interior que no deja de hablar, una inquietud sin nombre, un vacío que no se corresponde con nada de lo que experimentas exteriormente. Y lo peor es que no puedes explicárselo a nadie, porque ¿cómo puedes decir que te sientes perdido cuando tu vida parece tan organizada? ¿Cómo puedes admitir que lo que antes te llenaba de entusiasmo, ese proyecto, ese logro, ese plan ahora apenas te motiva? La gente a tu alrededor no lo entiende. A veces, ni tú mismo lo entiendes. Y entonces llega la culpa, la sensación de que tal vez eres un desagradecido, de que tal vez estás exagerando, de que tal vez algo anda mal contigo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que no es así? Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque esa sensación que llevas dentro, ese vacío silencioso que insiste en aparecer incluso en los mejores momentos de tu vida, no es señal de que te estés derrumbando, es señal de que estás despertando. Hay una enorme diferencia entre ambas, y es precisamente esta diferencia la que la mayoría de la gente nunca aprende a distinguir, porque nadie te la enseña. La escuela no te la enseña, la familia rara vez habla de ello, y la sociedad casi siempre te dirá que necesitas más logros, más distracciones, más metas, cuando en realidad lo que sucede en tu interior te pide lo contrario. Te pide profundidad, te pide autenticidad, te pide que dejes de huir y empieces a escuchar. Hay momentos en la vida en que la persona que solía ser simplemente ya no encaja dentro de ti, y entonces lo que antes tenía sentido empieza a parecer insignificante. Lo que antes te motivaba pierde su brillo. Los lugares, las conversaciones, incluso las personas que amas, todo parece un poco distante, como si observaras tu propia vida desde detrás de una ventana de cristal. Esto tiene un nombre, tiene una explicación y, más aún, tiene un camino. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que vamos a explorar aquí no es solo otro tema superficial de motivación, ni un método de 5 pasos para reprogramar tu mentalidad. Vamos a hablar de algo mucho más profundo. ¿Qué sucede cuando una persona comienza a convertirse en quien realmente es? ¿Y por qué este proceso casi siempre comienza con esa sensación de vacío que quizás estés experimentando ahora mismo? Porque el vacío, cuando aprendes a mirarlo con atención, no es un enemigo. Es el comienzo de una de las transformaciones más importantes que un ser humano puede experimentar. Y para comprender qué hay detrás de todo esto, debemos comenzar en el momento exacto en que todo cambia, ese instante silencioso en el que tu vida exterior permanece igual, pero algo en tu interior nunca volverá a ser el mismo. Pero antes de continuar, necesito hacer una pausa, porque si has llegado hasta aquí, si este tema te resulta comprensible, hay una razón para ello, y esa razón importa. Como saben, la mayoría de las personas que experimentan este sentimiento de vacío lo hacen en silencio, se lo guardan para sí mismas, creen que son las únicas, creen que nadie las comprenderá, y es precisamente por eso que este tipo de contenido es necesario, y debe llegar a quienes realmente necesitan escucharlo. Así que quiero pedirte algo sencillo, pero de gran importancia. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo, describiendo lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser una palabra, una frase o tu historia. Escribe lo que sientes. Porque al hacerlo, suceden 2 cosas a la vez. Te permites nombrar algo que quizás no tenía nombre dentro de ti, y le muestras a otra persona que tal vez esté leyendo los comentarios ahora mismo, que no está sola en este proceso.
Esto es más poderoso de lo que parece. Si este video te llegó de alguna manera, ya sea por recomendación, búsqueda o uno de esos algoritmos que a veces aciertan, considera darle me gusta. No es un gesto vacío. Le indica a este canal que este tipo de contenido importa, que vale la pena seguir produciéndolo y que existe un espacio real para conversaciones profundas como esta en medio de tanta superficialidad. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Cada me gusta, cada comentario, cada vez que lo compartes, es una forma de decir, este tema merece ser escuchado. Y sinceramente creo que sí. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. No porque necesite otro suscriptor, sino porque si lo que has encontrado aquí te resuena esta búsqueda de profundidad, de autoconocimiento, de comprender lo que sucede en tu interior más allá de las apariencias, entonces querrás volver. Porque lo que viene a continuación sigue precisamente esa línea. Contenido que no te dice lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones. Así no te perderás nada. Ahora, con esta comunidad unida, podemos continuar, porque lo que viene a continuación es donde las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes. Entenderás por qué la ciencia explica esta sensación de vacío de una manera que la mayoría de la gente nunca se ha detenido a considerar, y qué sucede en tu cerebro cuando empiezas a trascender la versión de ti mismo que el mundo conoce. Lo que sientes tiene un nombre, y ese nombre no proviene de un gurú espiritual, ni de un libro de autoayuda con una portada llamativa, ni de una frase motivacional que circula en las redes sociales. Ese nombre proviene de un hombre que sobrevivió a lo impensable, que pasó por campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que, incluso ante el horror absoluto, encontró algo que ningún verdugo pudo arrebatarle: el sentido de su propia existencia. Este hombre se llamaba Viktor Frankl, era psiquiatra y filósofo, y fue en Auschwitz donde desarrolló lo que más tarde llamaría logoterapia, un enfoque psicológico basado en una premisa simple pero revolucionaria. Los seres humanos no se mueven únicamente por el placer ni únicamente por el poder. Los seres humanos se mueven, sobre todo, por la necesidad de encontrarle sentido a la vida. Y cuando ese sentido desaparece, cuando la vida sigue funcionando externamente, pero internamente ya no hay razón para sostenerla, lo que emerge es lo que Frankl denominó vacío existencial. No es locura, no es debilidad, no es ingratitud. Es una condición humana profunda y real que afecta a personas de todo el mundo y que afecta de manera muy particular a quienes están experimentando una transformación interior sin saberlo aún. Frankl observó este fenómeno hace décadas, pero lo que describió parece haber sido escrito para el mundo de hoy. Para el joven de Buenos Aires que construyó la carrera que siempre deseó y ahora ya no puede levantarse de la cama por voluntad propia. Para la mujer de Ciudad de México que tiene familia, amigos, salud, y sin embargo siente una soledad que no encaja con nada a su alrededor. Para el hombre de Madrid que siempre fue el más trabajador de la familia y que de repente se encuentra paralizado ante un futuro que él mismo eligió. Para el inmigrante latino en Los Ángeles o Chicago que cruzó fronteras, que sacrificó años, que logró lo que vino a buscar y que, en el silencio de su apartamento, se pregunta, ¿y ahora? El vacío existencial no distingue clases sociales, ni generaciones, ni posesiones. Aparece precisamente cuando la estructura externa de tu vida ya no basta para sostener el peso interno de la persona en la que te estás convirtiendo. Y es entonces cuando comienza el verdadero viaje, no cuando alcanzas el éxito, sino cuando te das cuenta de que el éxito por sí solo ya no responde a las preguntas que surgen en tu interior. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque comprender el nombre del problema es solo el primer paso.
Lo que sigue es entender por qué tu propio cerebro trabajará en tu contra en este proceso y por qué esto no es un defecto, sino una revelación sobre cómo funciona realmente la transformación desde dentro. Cuando repites una experiencia placentera, tu cerebro libera dopamina. Esta es la molécula de la anticipación, el deseo y la recompensa. Es el combustible que te impulsó a perseguir tus metas, que te hizo sentir esa euforia la primera vez que lograste algo importante. El problema es que el cerebro es un sistema adaptativo, y cuanto más repites la misma experiencia, menos dopamina libera. Es como si el volumen disminuyera. La música es la misma, pero ya no la escuchas con la misma intensidad. Esto no significa que te hayas insensibilizado. No significa que hayas perdido la capacidad de sentir. Significa que tu sistema interno de recompensa se está reajustando. Y lo hace porque aquello que buscabas ya no representa un verdadero desafío para quien eres hoy. Tu cerebro, con su extraña y a menudo incómoda sabiduría, básicamente te está diciendo: esto ya no te basta. Necesitas algo más grande. Necesitas algo más real. Imagina a alguien que, durante años, encontró sentido a su vida acumulando logros externos, ascensos, reconocimiento, posesiones materiales. Cada logro le proporcionaba cierto grado de satisfacción y de repente, sin ningún acontecimiento dramático, sin ninguna pérdida aparente, esa satisfacción simplemente deja de llegar. Recibe un ascenso y apenas lo celebra. Llega el reconocimiento y se siente vacío. No se trata necesariamente de depresión, es una señal de que su ser interior ha superado lo que el mundo exterior aún le ofrece. Es su propio sistema nervioso el que le indica que la definición de sentido que tenía hasta ahora se ha quedado corta. Y es precisamente aquí donde Carl Gustav Jung se une a esta conversación con una de las ideas más impactantes que la psicología haya producido jamás. Jung definió la individuación como el proceso por el cual una persona se convierte verdaderamente en sí misma, no en la versión que sus padres esperaban, no en la versión que la sociedad moldeó, no en la versión construida para ser aceptada, admirada o aprobada. La versión real e íntegra, con sus luces y sombras, con sus contradicciones y profundidades. La versión que existe bajo todas las máscaras que aprendimos a usar desde la infancia. Según Jung, este proceso es inevitable para cualquiera que alcance cierto nivel de madurez interior y rara vez comienza sin problemas. Casi siempre empieza con una crisis existencial, con esa sensación de que el yo que conocías empieza a parecerte demasiado pequeño, que tu antigua ropa ya no te queda bien, que los roles que has estado desempeñando, el niño obediente, el profesional exitoso, la pareja actual, el amigo disponible, empiezan a tener un peso diferente. No porque estos roles sean erróneos, sino porque solo eran una parte de ti y ahora la otra parte reclama espacio. Esto genera un conflicto interno real y legítimo que muchas personas nunca han podido nombrar. Porque nuestra cultura, especialmente dentro de las familias latinas, donde la identidad colectiva suele tener más peso que la individual, no deja mucho espacio para quien dice: necesito cambiar, aunque resulte extraño, cuestionar el funcionamiento interno de la propia vida, reexaminar los valores heredados, elegir un camino inesperado. Todo esto tiene un precio, y este precio suele pagarse en las relaciones más íntimas. Aquí reside una de las verdades más difíciles y a la vez más liberadoras de todo este proceso: el despertar espiritual, cuando es genuino, genera una separación. Te separa de versiones anteriores de ti mismo, te separa de entornos que antes tenían sentido y que ahora parecen asfixiantes. Y a veces, y esto duele, y te separa de las personas que amas, pero que no pueden seguir el ritmo de tu transformación interior. No porque estas personas sean malas, no porque seas mejor que ellas, sino porque cuando empiezas a cambiar de verdad desde dentro, la dinámica de tus relaciones inevitablemente también cambia. Y no todo el mundo está preparado para ese cambio.
Algunos interpretarán tu cambio como un abandono. Otros intentarán que vuelvas a ser quien eras, porque esa persona era más predecible, más cómoda, más fácil de integrar. Y entonces te encontrarás ante una de las decisiones más silenciosas y a la vez más profundas de tu vida: seguir creciendo, aunque genere malentendidos, o encogerte para encajar en un lugar que se ha vuelto demasiado pequeño. Nadie te habla de la soledad que conlleva este proceso, de esas noches en las que te preguntas si estás haciendo lo correcto, de la extrañeza de sentirte distante de personas con las que siempre has estado cerca, sin poder explicar exactamente qué ha cambiado, del dolor silencioso de dejar atrás una versión de ti mismo que, aunque limitada, era conocida, segura, era tuya. Este dolor es real y hay que vivirlo, no reprimirlo. Pero hay algo que debe quedar claro, porque hablar de esto exige honestidad. No todo vacío es un despertar. No toda sensación de vacío es señal de transformación espiritual. Existe una diferencia importante entre el vacío de quien está creciendo y el de quien está enfermando, y es necesario reconocer esta diferencia. El vacío del despertar suele ir acompañado de una inquietud que apunta hacia afuera, hacia lo nuevo, hacia lo desconocido. Hay una sensación de que algo debe cambiar, pero también, aunque sutil, subyace a esa sensación una energía, curiosidad, deseo de comprender. El vacío de la depresión, en cambio, tiende a ser hermético, pesado, inmóvil. No apunta a ninguna parte, simplemente congela. Le quita el color a las cosas sin ofrecer nada a cambio. Te aleja no solo de lo que ya no tiene sentido, sino de todo, incluso de lo que aún amas. Si lo que sientes es este segundo tipo de vacío, si la oscuridad es inmóvil, si el peso no desaparece, si has perdido el contacto con cualquier forma de placer o conexión durante semanas o meses, entonces lo que necesitas no es un video, por muy profundo que sea. Lo que necesitas es apoyo profesional, un psicólogo, un psiquiatra, alguien capacitado para acompañarte en este proceso. Y buscar esta ayuda no es una debilidad, sino lo más valiente e inteligente que puedes hacer por ti mismo. Dicho esto, para quienes experimentan el primer tipo de vacío, el que genera inquietud, dudas y despertar, hay 3 señales que indican que ya se encuentran en medio de una verdadera transformación, aunque aún no sepan cómo definirla. La primera es la pérdida de tolerancia hacia la superficialidad. Las conversaciones que antes entretenían empiezan a cansar. Los entornos que antes les llenaban de vida empiezan a sentirse vacíos. Se pierde la paciencia con lo que carece de sustancia y se siente un mayor anhelo por lo verdadero, por lo profundo, por lo que realmente importa. La segunda señal es una creciente honestidad consigo mismo. Se empiezan a notar patrones que siempre han estado presentes, pero que nunca se habían afrontado. Decisiones tomadas por miedo, no por deseo. Relaciones mantenidas por costumbre, no por amor. Creencias arraigadas porque se las inculcaron, no porque se las eligieran. Esta claridad duele, pero libera. Y la tercera señal es un cambio en la relación con el tiempo. Se empieza a sentir que ya no se puede posponer lo que realmente importa, que la vida está ocurriendo ahora, no después. La versión de ti mismo que vivirá de verdad cuando las cosas mejoren es una ilusión que ya no puedes sostener. Si te identificaste con estas 3 señales, entonces lo que te está sucediendo no es un problema que debas resolver, es el comienzo de un viaje. Y todo viaje verdadero requiere que dejes algo atrás, no porque fuera malo, sino porque has crecido y lo has superado. Lo que reemplaza lo que has perdido no es una versión mejorada de lo mismo. No es un trabajo más emocionante, una relación más intensa, ni una meta más ambiciosa. Lo que lo reemplaza es algo más sereno y a la vez más sólido, una nueva relación contigo mismo. Una autenticidad que deja de pedir permiso. Un sentido de propósito que no depende de la aprobación externa para existir. Empiezas a construir una vida que no necesita explicación, porque nace de tu interior.
no de fuera. Y aquí es donde comienza a afirmarse el nuevo contrato con la vida. No en un día específico, no con una decisión trascendental, sino en pequeños momentos de valentía, cuando eliges lo que es verdad en lugar de lo que es conveniente, cuando escuchas tu voz interior incluso cuando te dice cosas que te asustan, cuando dejas de intentar encajar tu vida en moldes que nunca fueron hechos para ti. Todo esto nos lleva a una pregunta. Una pregunta sencilla, pero que tiene el poder de cambiar el rumbo de todo, no porque ofrezca una respuesta inmediata, sino porque abre un espacio interior que muchas personas pasan toda su vida evitando abrir. Comenta abajo: yo también estoy en este camino, porque si has llegado hasta aquí, ya sabes de qué estamos hablando. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que no ha sido por casualidad. No todos se detienen, no todos están dispuestos a reflexionar sobre estas preguntas, a mirar hacia adentro sin apartar la mirada. La mayoría desliza el dedo por la pantalla y sigue adelante. Tú te quedaste. Y eso ya dice mucho sobre quién eres y sobre el momento que estás viviendo. Este video fue cuidadosamente elaborado, no para darte respuestas fáciles, sino para plantearte preguntas que inviten a la reflexión. Y si algo de lo que se muestra te ha resultado significativo, entonces ha cumplido su propósito. Deja un comentario que diga: este mensaje era para mí. Eso es todo. No hace falta dar explicaciones ni extenderse, a menos que quieras. Pero este simple gesto crea algo hermoso aquí abajo. Una comunidad de personas que también están en medio de este camino, que también están aprendiendo a habitar una versión de sí mismas que aún se está construyendo. Y saber que no estás solo en este proceso tiene un valor incalculable. Si este tipo de conversación te resulta interesante, este espacio donde la filosofía se encuentra con la psicología, donde el autoconocimiento no se trata como una moda, sino como una necesidad real, entonces vale la pena quedarse. Este canal existe precisamente para eso. Suscríbete, activa las notificaciones y sabrás cuándo se publica el próximo contenido. Y si este vídeo te ha conmovido de alguna manera, un me gusta es la forma más sencilla de demostrarlo. No para aumentar un número en la pantalla, sino porque demuestra que este tipo de contenido debe seguir existiendo. Demuestra que vale la pena profundizar, que vale la pena no simplificar, que vale la pena confiar en la inteligencia de la persona que está al otro lado. Aquí hay un video que complementa a la perfección lo que comentamos hoy, profundiza aún más en el mismo tema, y creo que querrás verlo a continuación. Haz clic y continúa viéndolo. Hasta la próxima.